En videos pasados vimos principalmente lo que es la economía, ciencia que estudia el comportamiento de las personas de los países y del mundo con respecto a la asignación de recursos. Dicho esto, el día de hoy me gustaría mostrarte cuáles son los ramos que yo tuve que estudiar dentro de la carrera de ingeniería comercial, precisamente ligado a lo que es economía, con sus respectivos profesores, las notas que tuve y los libros con los cuales tuve que estudiar. ¿Qué pasa, mis queridos turquitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para quien no me conoce, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Sebastián y el proceso es ayudarte a conocer todo lo relacionado con la carrera de ingeniería comercial o los negocios. Bueno, mis queridos turquitos, como vimos en videos pasados sobre qué es lo que es la economía, la importancia de la economía y cómo se relaciona con ingeniería comercial, que por cierto, te dejo por aquí el video. Dicho esto, me gustaría mostrarles también cuál es mi experiencia de haber estudiado cursos ligados a economía en la Universidad de Chile. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, mis queridos turquitos, para comenzar con este video, lo primero que me gustaría decirles es que yo principalmente el 70% de mis cursos, 60% de mis cursos tienen que ver ligado a lo que es administración. Porque como ustedes saben, en la Universidad de Chile, cuando tú estudias ingeniería comercial, eliges al segundo o tercer año la mención entre economía y administración. Por la cual yo elegí estudiar administración, ya que al principio lo que más me hizo sufrir fueron los cursos de economía. En consecuencia de esto mismo, los ramos que yo tuve de economía durante toda mi carrera de ingeniería comercial no van a ser todos los ramos que tiene por lo general una persona que se dedica al área de economía o se especializa en el área de economía. Yo por general tuve 5 ramos, que eso es una pincelada de lo que es más que nada economía, ramos principalmente introductorios. También les recomiendo que vean los videos sobre qué es lo que es la macroeconomía y para qué sirve, porque está relacionado con ingeniería comercial, que por cierto te lo dejo por aquí el video. También les recomiendo que vean qué es lo que es la microeconomía en la relación con ingeniería comercial, que también les dejo por aquí el video. Dicho esto, tuve alrededor de 5 cursos, los cuales eran Introducción a la Micro, donde estudié con el profesor Jorge Zelaire, que era en ese tiempo gerente economista de un banco, era súper importante, así que era seco en lo que enseñaba y prácticamente estudiamos del libro de lo que es el marketing. Luego tuve Introducción a la Microeconomía, donde estudié yo con el profesor Juan Price y estudiamos prácticamente del libro Frank. En tercer curso tuve lo que es Introducción a la Macro, donde tuve la mitad del curso. Al principio tuve con el profesor Rodrigo Valdés, quien fue el profesor que lo tuve prácticamente por la mitad de semestre de ese curso de macroeconomía, porque en ese entonces, en el año 2015, fue nombrado como ministro de Hacienda por Michelle Bachelet, donde el profesor de Gregorio fue el que tomó el curso como profesor de ese ramo o esa mitad de semestre que quedaba, quien básicamente hoy en día es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. En cuanto a lo que son los libros que estudiamos, principalmente estudiamos del Manquio y del de Gregorio. Sin embargo, yo obviamente enfoqué todo mi esfuerzo o mi mayor parte del estudio en lo que es el libro de Gregorio, porque es el libro del profesor de Gregorio, quien obviamente se iba a guiar en ese libro para hacer sus clases y para hacer las pruebas. Bueno, en cuarto lugar tuve Economía Política, o mejor conocido como Ecopol, con el profesor Javier Núñez, quien en ese curso era súper buen profesor, explicaba súper bien la materia. Sin embargo, yo no puse tanta atención porque ya no me interesaban mucho los ramos económicos, estaba enfocado en mi carrera. Y también, por otro lado, escuchaba dentro de los que estudiaban economía que el profesor Oscar Landerreche era el mejor profesor para este ramo porque era el experto en esta materia. Eso sí, es mucho más difícil el ramo, van a aprender harto, pero la exigencia es mucho más. Aquí nosotros estudiamos del libro Frank y Gibbons, pero yo más que nada me dediqué a estudiar con resúmenes del curso, resúmenes de los libros y más que nada a papear pruebas porque ya estaba en un momento de querer aprobar el curso. Por último, como quinto ramo tuvimos lo que es Entorno Económico, donde estudié con el profesor Rodrigo Weiner. Aquí me pasó lo mismo que Economía Política, el profesor es bueno, yo no sé qué otro profesor es mejor porque ya estaba enfocado 100% en lo que es mi mención de administración. Estos dos cursos, Economía Política y Entorno Económico, ya lo estaba tomando al terminar la carrera, los últimos año y medio, 2 años de carrera, donde ya estaba enfocado 100% en lo que es tu práctica, lo que son tus ramos exclusivos de lo que es administración. Que por cierto, si les gustaría saber qué significa estudiar administración, les dejo por aquí el video. Bueno, a modo de resumen, la verdad es que los 5 cursos, todos los cursos de economía prácticamente eran casi lo mismo, donde todos tenías que leer mucho, tenías que asistir a todas las clases porque te enseñaban bien las clases, tenías que asistir a ayudantía porque las ayudantías eran complementarias a las clases, te enseñaban
en clase lo que es materia y en ayudantía te enseñaban lo que es ejercicio. Tenías que estudiar de pruebas pasadas, tenías que estudiar de todos los controles pasados, de todas las ayudantías pasadas, porque en el fondo mientras más leías, más comentes hacías, más pruebas hacías, más matemáticos hacías, mejor ibas copiando la materia y tenías que al final tratar de ir entendiendo la mano de cómo estudiar, de cómo responder y qué es importante para el profesor para poder ir teniendo buenas notas. De hecho, las pruebas consistían principalmente en dos partes o dos tipos de formatos de preguntas. La primera tenía que ver con la parte de comentes, donde te preguntaban sobre materia específicamente de lo que estabas viendo en ese curso y tenías que responder con verdadero, falso, incierto y explicar por qué. Mientras que la segunda pregunta tenía que ver con una pregunta en base a modelos matemáticos, donde principalmente te preguntaban por un modelo económico específico que estabas viendo en el ramo y partían principalmente poniéndote la función de utilidad o la función de algo con ciertas características, donde uno tenía que hacer los procesos económicos y matemáticos para poder llegar a cierto tipo de resultado con la interpretación que corresponde para ese tipo de resultado. Por otro lado, también los cursos tenían casi siempre el mismo método o metodología de evaluación, donde tenías una solemne que valía el 30% del ramo, un examen que valía el 40% del ramo, donde entre esos dos tenías que promediar sobre 4. Luego tenías tareas, controles que podrían ser sorpresas y también controles establecidos, donde entre tareas y controles siempre tenías más o menos un 30% de ponderación. En cuanto a mi método de estudio, como se habrán dado cuenta, yo lo que hice principalmente fue estudiarme todos los resúmenes o los libros de la materia antes de la clase, llegar a la clase, tratar de prestar atención, preguntar todo lo que no entendía, volver a estudiar la materia, hacer un mix entre esos dos. Después ir a ayudantía, contratar clases particulares en caso que lo necesitara, aprender a hacer los ejercicios matemáticos, revisar pruebas pasadas y hacer un resumen de eso, cómo se responde cuando me preguntan ciertos tipos de cosas. Luego hacía un mix entre esos dos para ir papeando lo que es comente, lo que es ejercicios matemáticos y así ir entendiendo también la estructura de cómo se responde, porque a veces uno por saltarse paso le quitan puntos o no obtiene puntos que son fáciles y que son cruciales para ir pasando. Porque en el fondo, más que tratar de sacarse un 7, tienes que tratar de ir respondiendo estratégicamente para obtener como mínimo el puntaje necesario para poder obtener un 4 y de ahí para adelante. Esto lo estudié por medio, ya que les dije, resúmenes de materia, estudiar del libro, ir a todas las clases, ir a toda la ayudantía, estudiar solo, clases particulares, estudiar con amigos. También tomé cursos como tutoría que eran como reforzamientos del ramo, principalmente yo tomé tutoría de introeconomía y tutoría de introducción a la microeconomía. En cuanto a mis notas en la universidad, la verdad es que fui ascendente, o sea que el primer ramo que tomé fue el que más mal me fue, que fue introeco, donde lo pasé con un 4 pelado, a la primera así todo, así que bien. Después iban aumentando mis notas a medida que iba tomando los cursos, a medida que iban pasando los años. Donde fue un 4 economía, un 4.2 intro micro, un 4.3 intro macro, un 4.5 economía política y un 5.4 lo que es entorno económico. Bueno, mis queridos tuerquitos, para terminar un poquito con el video del día de hoy y para concluir, en economía existen diferentes actores, diferentes definiciones de lo que es en sí la economía con diferentes modelos económicos, ya que cada autor ve o expresa su punto de vista de cómo analizar ellos la economía, obviamente con los factores relevantes que ellos consideran. Por último, en cuanto a lo que son los cursos, la verdad es que es normal que te vaya mal al principio y que te cueste, que pases mucho estrés y frustración, porque es una de las ramas o una de las áreas que estudian ingeniería comercial más difíciles. Difíciles porque tiene una matemática compleja, harto tipo de matemática, así como también harta lectura y hartos conceptos que son abstractos o bien difíciles de aprender. Así que eso, mis queridos turquitos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, apóyenme con un like, suscríbanse, compartan el canal, comenten ahí qué otras cosas consideran que es difícil de estudiar economía o qué otros aspectos consideran relevantes para aprender. Así que eso, mis queridos turquitos, espero que tengan una linda semana, que les vaya bien en las clases, ánimo, no se desanimen y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.